Vamos a continuar con el tema de nutrición vegetal. Estamos viendo en la parte inicial de los fundamentos de la nutrición vegetal. Ya vemos la función de los nutrientes y algunas cuestiones del agua y del suelo. Entonces hoy vamos a ver, también vimos a nivel molecular qué pasa en las membranas celulares, cómo es la absorción de los nutrientes. En esta ocasión vamos continuando con este proceso de la nutrición vegetal. Vamos a ver los factores que intervienen o que afectan la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Entonces, estos factores se encuentran en una fórmula muy sencilla. Tiene que ver principalmente el rendimiento o lo que nosotros buscamos como agrónomos es obtener el máximo rendimiento de un cultivo, pero este rendimiento es debido a la suma de los factores, como es la letra G, que es el genético. Vamos a verlo probablemente más adelante. Entonces, el factor genético es bien importante para el rendimiento, ya que debemos escoger una buena semilla, un buen material genético que tenga las características de adaptabilidad a la zona donde nos encontramos, si es una zona de verano, de climas de días largos, de asoleados. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar los híbridos que se adapten a nuestra zona, que ya estén probados, porque hay muchos materiales comerciales que se ofrecen como si fueran unos excelentes rendidores, pero son solamente comerciales y no están probados por las compañías que se encargan de esto, ¿no? De la validación de los materiales. Entonces, los materiales que se utilizan tienen que estar probados. Entonces, el material genético es fundamental para el rendimiento de un cultivo. Otros son las temperaturas óptimas, que la zona de producción se encuentre entre 15 a 40 grados centígrados. Entonces ya descartamos, para tener el máximo rendimiento, descartamos zonas que son en las que son congelantes, así como la temperatura que se da en el desierto por ejemplo, el Golfo de Santa Clara en Sonora, pues es imposible producir, ¿no? Con las temperaturas que hay ahí. También en ese sentido, la humedad es muy importante, que haya humedad relativa en el ambiente que permita al cultivo desarrollarse. Entonces, un cultivo se desarrolla en una humedad ideal del 60 al 80%. Abajo de esa humedad empieza a haber problemas de estrés por falta de agua y arriba de esa humedad hay una gran cantidad de problemas de enfermedades. Entonces, el siguiente factor de la suma del rendimiento es la luz, que ésta sea de calidad, intensidad y duración. ¿Qué significa esto? Que la calidad de la luz que le llega al cultivo sea la adecuada para que esté entre el intervalo de luz para hacer fotosíntesis de 300 a 700 nanómetros, me parece que es el intervalo. En ese sentido, tiene que ser la intensidad adecuada, no un rojo lejano o un infrarrojo cercano, que son los que le causan daño, ¿no? Por efecto de daño a las plantas, ¿no? De una intensidad muy alta que pasa a través de la atmósfera terrestre y provoca daños al cultivo. Y la duración es muy importante también, porque hay cultivos de ciclo corto o de días cortos y cultivos de días largos. Vamos a ver yo creo más adelante esa parte, donde hay un efecto que hacemos nosotros en los invernaderos, engañando a la planta con el uso de mallasombras para motivarlas a las plantas que están fuera de temporada para que hagan floración o hagan desarrollo vegetativo. Entonces, la luz es la que se encarga de tener las mejores cualidades de rendimiento. Otro factor de esta fórmula es la atmósfera, que no haya contaminantes básicamente, ¿no? Que en el ambiente donde se está desarrollando el cultivo, pues no haya estas lluvias ácidas o una concentración muy alta
de carbono en el medio ambiente que luego empieza a manchar los cultivos, ¿no? Y el biótico, ¿no? El biótico es el otro factor que son los benéficos y los perjudiciales, que son los insectos o los microorganismos que interactúan con el cultivo. Entonces hay que usar los microorganismos benéficos, pero los perjudiciales hay que controlarlos en tiempo y forma para tener máximo rendimiento. Y el suelo, al final el suelo que tenga la textura adecuada, el pH, la estructura, los elementos nutricionales esenciales, la profundidad, entre otros factores. Entonces, de todo eso depende un buen rendimiento. Entonces, como ven, no nomás es irse al garete a sembrar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las presiones ambientales, estas pueden estar sujetas a dos factores básicos, los bióticos y los físico-químicos. Los bióticos nada más se centran en la competencia por plagas y enfermedades. Entonces, la presión ambiental biótica, pues es de las más dramáticas porque una enfermedad o una plaga ataca y es una situación muy vistosa inmediatamente. Nosotros nos percatamos, por eso es muy socorrida el área de fitopatógenos, ¿no? O de la nutrición queda un poco desfasada y lo vamos a ver aquí por qué. Precisamente la biótica es muy alarmante, rápidamente se notan los cambios en una planta enferma o con una plaga. Pero cuando es un daño físico-químico, este se divide en diferentes líneas de acción y una de ellas es la temperatura. Entonces la temperatura alta y la temperatura baja afecta al cultivo. La alta arriba de aproximadamente 40 grados centígrados y la baja arriba de 10 grados centígrados. De 15 ya empieza a haber un efecto. Entonces ahí no nos damos cuenta, son daños menores cuando hace mucho calor. El cultivo está recibiendo intensidad más alta de temperatura, lo que le está provocando un daño. Y cuando la temperatura es baja, abajo de 10 grados, también hay un efecto menor que no lo alcanzamos a percibir, pero ahí va reduciéndonos poco a poco la producción. Otro factor físico-químico es el agua. El exceso de agua como la falta de agua son limitantes para la producción. Cuando agregamos agua en exceso, tenemos a la planta saturada de sus células radiculares y de repente le dejamos de meter agua, entonces empieza a haber una deficiencia en la zona perimetral de la raíz, muriendo raíces o muriendo células epidérmicas por deshidratación. Y eso obviamente provoca que la raíz se haga corchosa, deja de entrar nutrientes por ahí. Entonces, eso pasa en el cambio de humedad a seco, pero cuando la humedad es constante, podemos tener problemas de anoxia radicular. Cuando hay exceso de agua, no respiran las raíces. Cuando hay deficiencia de agua, pues eso pasa, las raíces empiezan a morir, empiezan a entrar por esa parte donde mueren las raíces, empiezan a entrar los patógenos que están en el suelo y poco a poco van causándole un daño a la planta que lo percibimos muy poco. En el caso de las radiaciones, estas afectan de diferentes maneras. La luz infrarroja es la que le afecta directamente por ese daño celular que hay en las plantas. La luz visible es la luz ideal para los cultivos, pero la luz ultravioleta es el otro efecto, que también hay un daño celular, y las ionizantes, pues que ya queman, ¿no? En este sentido es importante conocerlo, y también le causan un daño que lo vemos muy poco. Entonces esta luz infrarroja es solamente durante la época más caliente del día y cierta época del año. Por eso en el verano nosotros no sembramos cultivos, ¿no? Porque no están en pie la mayoría de ellos. Otro daño físico-químico es los nutrientes, y aquí es donde entramos con la nutrición. Entonces, químicamente hablando, hay un daño en la planta cuando nosotros aplicamos los fertilizantes en exceso, que es la toxicidad, y cuando no los aplicamos, que es la deficiencia. Entonces presenta la planta ciertas clorosis, ciertas fisiopatías, que no son tan notables porque se van presentando poco a poco. Entonces, en el otro sentido, también químicamente hablando, hay un daño por herbicidas. Cuando estos vuelan, en lugar de aplicarse a las hierbas laterales de los cultivos, le llegan al cultivo. Los insecticidas, cuando los aplicamos en exceso, también causan acortonamiento de los cultivos. Los fungicidas, que causan un daño a la raíz, estos con el objeto de destruir algunos hongos, pero como la capa de los hongos también tiene pared celular, algunos fungicidas le causan un daño a la raíz. Es un daño menor,
que la planta lo resiste, pero no deja de ser un efecto ante la planta que no permite que saque su máximo potencial. Y finalmente la presión ambiental del viento, la presión atmosférica, el sonido, el magnetismo, la electricidad, que también son factores muy importantes que merman el rendimiento, pero no son tan notables. En ese sentido, pues nos vamos a la parte de la nutrición, que es el agua. Dijimos que la principal forma de absorción de la planta es la raíz, y de los nutrientes que la planta más consume, el 96% son agua, HCHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en la estructura del suelo está constituida por partículas sólidas, que son las arcillas, y está el agua que está entre las arcillas. Así tenemos agua capilar, que se denomina capilar porque está unida a la pared de las arcillas, y hay agua higroscópica que está adherida a la arcilla tan fuertemente que no la suelta, y hay un agua gravitacional. Esta agua gravitacional de color más intenso es la que no está adherida a la arcilla. Entonces, cuando tenemos un riego de saturación, tenemos el agua totalmente cubriendo toda la zona aérea del suelo. Cuando tenemos un riego o un suelo capacidad campo, empezamos a ver espacios porosos entre el agua. Ya no hay agua gravitacional en el suelo, perdón, ya no hay agua capilar, eh, ya no hay agua gravitacional, es decir, el agua que estaba en exceso empieza a salir como si fuese una esponja, y solamente queda el agua capilar, la que está unida con sus enlaces levemente a las partículas de arcilla, de tal manera que estos enlaces de hidrógeno hacen que la arcilla contenga el agua como si fuese una esponja. Y el agua, cuando está fuertemente adherida a la arcilla, tan fuertemente que no la puede absorber la planta, se dice que está en un punto de marchitez permanente, donde la planta ya no puede absorber el agua. Sin embargo, hay humedad que la podemos observar, pero la raíz ya no tiene la fortaleza para extraerla. Y es donde empieza el factor de mermar en la producción. Entonces, el suelo, que es el área donde estamos como mediador nutrimental para las plantas, tiene una función de liberación. Esta se da por la intemperización que se da por el aire, la temperatura, la lluvia, por la solubilización, ya que al llover en el suelo empieza a haber agua que empieza a hacer la función de solubilizar los nutrientes. Y luego está la fijación del nitrógeno atmosférico, que también se da en el suelo por medio de unos microorganismos, y la degradación, que también se da por el uso de agroquímicos o mismos insectos o microorganismos. La otra parte, esta es la liberación, son los nutrientes que la planta puede obtener. Y la inmovilización de nutrientes se da cuando estos son absorbidos con D, es decir, se adhieren a las partículas del suelo de tal manera que químicamente no es posible retirarlas. También la precipitación es que los nutrientes se van al subsuelo, donde ya la planta no los puede alcanzar. Se fija en látices, es decir, en partículas que son imposibles de disolver. Y el fenómeno de la oxidorreducción, es decir, que se oxidan y ya está el cuerpo o la partícula química, que es el nutriente para la planta, está ocupada, el extremo reductor está oxidado o reducido, de tal manera que la planta ya no lo puede tomar, ¿no? Porque la función química ya no la puede hacer, se ocupa esa función. Entonces el suelo, básicamente el suelo está compuesto de aire, pero en forma de 77% es nitrógeno el aire del suelo. Entonces nosotros por eso necesitamos tener un riego que nos ayude a tener una permeabilidad, porque ahí adentro el aire que está interactuando con la planta en el subsuelo tiene el 77% de nitrógeno atmosférico, por eso es que puede ser fijado. Ese nitrógeno está abajo en el subsuelo. Tiene un 20% de oxígeno, 0.2% de CO2 y un 2% de agua ambiental. En el suelo la humedad es del 2%, mientras que en la atmósfera, acá arriba del suelo, tenemos una
composición del 78% de nitrógeno atmosférico, 20% de oxígeno, 0.03 de CO2 y 1% de agua. Entonces, como pueden ver ustedes, no respiramos oxígeno, sino nitrógeno. Pueden ver aquí, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra composición del aire hasta el 78% de nitrógeno y eso nosotros también lo respiramos. Pero la planta lo convierte este nitrógeno en nutriente, a diferencia de los seres humanos. Entonces el suelo tiene propiedades físicas que son muy importantes para la nutrición vegetal. La textura, que es la que nos da la capacidad para tener una porosidad adecuada. La textura es esta característica del suelo, esta cualidad del suelo, permite que tengamos nosotros porosidad, que puedan las raíces tener una buena exploración, que haya aireación ahí en el suelo para poder tener este intercambio de CO2, de oxígeno, de nitrógeno, que haya retención y movimiento de agua en el suelo, le da la textura, escurrimiento superficial e infiltración, es decir, que puede saturar el suelo y poder infiltrar a la parte del subsuelo y eso le permite tener un buen drenaje y permeabilidad para que el suelo pueda tener un perfil de humedad lo suficientemente profundo para que las raíces del subsuelo puedan sobrevivir, que el desarrollo de la estructura y estabilidad de los agregados permita que tener esas reservas para que la planta pueda seguir desarrollando. La textura también le da susceptibilidad de erosión. Si es una textura demasiado floja, con una lluvia muy fuerte o con aires muy fuertes empieza a perderse esa capa de suelo. Y también la textura le da la fertilidad y el contenido de materia orgánica. Es decir, la textura es la que tiene una influencia en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ya que de ello depende el contenido y el almacenamiento nutrimental, ya que una parte es la que aporta y se va a la capacidad de intercambio catiónico y otra es la que se lixivia. También en el aprovechamiento de agua, ya que hay absorción de agua y luego hay difusión de flujo de masas, de que el suelo, la textura del suelo absorbe con B, porque la tiene nada más retenida por los enlaces de hidrógeno y al momento de haber un flujo de masas la suelta más fácilmente en ese intercambio catiónico, ¿no? También la transpiración para poder jalar agua del suelo y poder transpirar la planta, así como la aireación. La textura es la que tiene la posibilidad de una textura adecuada, que hay un intercambio de respiración y por lo tanto absorción nutrimental, así como actividad de los microorganismos para que esté disponibles los nutrientes y hacerlos desdoblarlos o convertirlos, ¿no? Como el caso del nitrógeno en forma de amonio a nitrato. Entonces, básicamente los suelos se clasifican en arenosos, francos, limosos y arcillosos. Entonces, las partículas de tamaños medios tienen generalmente una distribución de incremento o disminución. Tiene poca disponibilidad de agua, entre otras características. Los poros de tamaño medio y permeabilidad y aireación son similares. La capacidad de aprovechamiento de agua es durante el evento del riego y el contenido de almacenamiento de nutrientes también es la misma disposición. Entonces, por lo tanto, la fertilidad es dependiendo de la absorción del agua. Entonces, la textura con relación de sus propiedades en los suelos arenosos, estos tienen poca capacidad para retener nutrimentos, ya que tienen menor superficie activa que los arcillosos, es decir, son menos fértiles los arenosos, ¿no? Presentan una baja capacidad de retención de agua y tienden a secarse, tienen menor cantidad de microporos, que es donde se almacena el agua capilar. Tiene una mayor cantidad de macroporos, lo que hace que la infiltración sea elevada y el agua que se llama atmosférica, pues se pierde rápidamente. También se le conoce como suelos ligeros debido a que su labranza es menos difícil y se trabajan con facilidad, es decir, comparado con los arcillosos. El arcilloso, por su parte, tiene una alta capacidad para retener nutrientes, ya que tiene una mayor superficie activa que los arenosos. Son más fértiles, presentan mayor capacidad de retención de humedad y tienen una mayor cantidad de microporos, parte de lo cual pues no está disponible para la planta, porque ya la planta a veces no los puede obtener.
y tiene una menor cantidad de macroporos, por lo que la infiltración del agua es lenta. Por sus altos contenidos de arcilla se le conoce como suelos pesados, ya que su labranza es más difícil comparada con el arenoso y entre más pequeña la partícula del suelo, pues este es más fértil. Y por otra parte tenemos los suelos francos o francolimosos, que su fertilidad natural va de media a alta, ya que presenta una buena capacidad para retener los nutrimentos y posee una muy buena penetración y retención del agua y se pierde poca agua y nutrimentos por lixiviación. Entonces, básicamente los suelos francos o francolimosos son los de mejor calidad para el cultivo agrícola. Aquí podemos ver dos tipos de suelo, que es el suelo franco-arenoso y el suelo franco-arcilloso. Cuando aplicamos el riego por goteo, pueden observar ustedes que en el suelo arenoso, el bulbo de humedad a los 15 minutos baja hasta 30 centímetros, a los 40 minutos baja hasta 50 centímetros, a las 2 horas, a la hora, perdón, baja hasta 1 metro 30 centímetros y a las 24 horas hasta unos 60 metros. Entonces dura en el arenoso en un día bajan 1.8 metros. O sea, si nosotros damos un riego hoy, mañana el agua va a estar a 2 metros de profundidad. Entonces, la diferencia con el riego en un suelo arenoso con un arcilloso es que a las 4 horas de dar el riego, el agua va a estar a los 60 centímetros. A las 24 horas una proporción del agua va a estar a 60 y a los 2 días, o sea, a los 48 horas, va a estar a la misma profundidad de 1,80. Entonces, el riego va a depender del tipo de suelo que tengamos. ¿Ok? En ese sentido, aquí podemos ver diferentes imágenes del emisor. El emisor es el gotero, ¿no? Cuando tenemos un bulbo húmedo, el gotero empieza a regar en la parte superficial del surco y empieza, cuando satura la parte superficial, empieza a formar un charco porque el bulbo de abajo se va formando. El bulbo es la humedad en sentido figurado como un bulbo, ¿no? Como un círculo en forma globular. Cuando el suelo es arcilloso, el bulbo tiene una influencia de elongarse hacia los extremos, pero no hacia abajo. Cuando el suelo es franco, es un bulbo circular muy bien definido, y cuando el suelo es arenoso, es una forma de hacia abajo, no es circular, no es horizontal, sino es vertical. El bulbo empieza a hacerse hacia el subsuelo. Entonces, la influencia del tipo de la textura del suelo es el tipo de riego que vamos a dar. Entonces, aquí lo que aparenta es que el suelo arcilloso tenemos que dar riegos largos, o sea, más horas de riego para que el bulbo tienda a bajar al subsuelo. Y en el suelo arenoso tienen que ser riegos cortos, es decir, de menos tiempo, pero más frecuentes, porque vemos que a las 24 horas el riego ya está a 1.8 metros de profundidad, en donde ya las raíces no lo alcanzan ni de chiste. Entonces, por eso es que en los suelos arenosos se tiene que regar diario o hasta más de dos veces, ¿no? En un solo día, dependiendo de la etapa del cultivo y también de la época del año. Cuando hablamos de estructura de suelo, entrando ya en la parte, saliendo de la textura, en la estructura de suelo se tiene que ver con las partículas del suelo y estas se dividen en distintos bloques. Estos pueden ser subangulares, angulares, prismáticos, columnares, granulares y placas, que estas estructuras son las que forman la textura, pero la textura es un conjunto de estas estructuras. Entonces la estructura tiene una influencia en el suelo, ya que de ella depende la penetración del agua, el drenaje, la aireación y el desarrollo de raíces. Y estos son los factores que hacen la productividad del suelo o la facilidad para poder hacer los trabajos de maquinaria agrícola. Es necesario establecer y mantener una buena estructura. Es necesario tomar algunas indicaciones. Para que la estructura mejore de un suelo, debemos de aplicar materia orgánica, aplicar cal cuando sea necesario, cuando los pH sean muy alcalinos, por ejemplo,
No paso de maquinaria en suelos que estén demasiado húmedos porque tienden a compactarse. Utilizar subsuelos para romper capas que están endurecidas. Proteger la superficie del suelo con vegetación de residuos de cosecha y mantener suelta la capa superficial. La reacción del suelo al pH en suelos ácidos, en suelos neutros, en suelos alcalinos o básicos o en suelos salinos, ¿no? Esto depende pues del efecto del pH y lo que queremos nosotros es tenderlo a la neutralidad. Entonces, la diferencia del pH y de la conductividad es que el pH se mide en escala logarítmica, es decir, el pH de 0 y 1 no hay una diferencia de un número, es decir, sino que es logarítmica, es 1 a la 10, está multiplicado por su potencia. El pH de 2 es 1 a la 2, es 1 a la-2, perdón, 1 por 10 a la-2, el pH de 3 es 1 por 10 a la-3, pH de 4 1 por 10 a la-4 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH neutro, cuando sube de 7 a 8, su conductividad, su pH, perdón, este incremento no es de un número, sino es un incremento logarítmico por la potencia del pH, o sea, son miles de veces, es de 1 por 10 a la-7, subir a 8 es subir a 1 por 10 a la-8, entonces no, es un incremento tremendo, ¿no? En el movimiento del suelo, por eso es bien difícil cambiar el pH del suelo de un año a otro, por eso es que se recomiendan las enmiendas de materia orgánica. Entonces, entre más ácido es un suelo, este es más cercano al pH 0, y entre más alcalino o básico es un suelo, es un pH cercano al 14, ¿sale? Entonces, el incremento de la acidez se da de 7 para abajo y el incremento de la alcalinidad de 7 para arriba. El 7 es neutro. Entonces ya habíamos visto este diagrama de Emil-Truc, donde entre 6 y 7 es el intervalo de mayor absorción de nutrientes, precisamente por la acidez, tiende a ser ligeramente ácido, donde los nutrientes son mejor absorbidos. Y precisamente se debe a que el suelo ácido tiene esa facilidad de disolver los nutrientes y permitirle a las raíces tener el contacto y absorberlos, ¿no? Entonces, como vemos en pHs entre 9, tenemos una mejor asimilación de fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, pero de todos los microelementos hay problemas, excepto el molibdeno, el cual se convierte en un contaminante, ¿no? Cuando hablamos de propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo, pues estamos hablando de su estructura, que ya dijimos que eran algunos columnares, laminares, prismáticos. La profundidad, qué tan profundo pueden entrar las raíces, la textura, arenoso, arcilloso, franco, el color. Esto tiene que ver con el tipo de suelo, ¿no? Si son colores rojizos, marrones, tiene que ver con lo que el material dominante del suelo, con la consistencia, que esté este suelo bien homogéneo, con la porosidad, que este suelo tenga esta capacidad de absorción de nutrientes y de intercambio de gases, y la densidad, esto es qué tan compactado está un suelo. Entonces, estas propiedades químicas, físicas y microbiológicas del suelo también tienen que ver con la meteorización, es decir, por medio de la atmósfera, de la temperatura, de la humedad relativa, se van lixiviando los nutrientes que están en la parte superior a capas inferiores. Y esto también tiene que ver con el pH del suelo, la conductividad de los minerales que se encuentran. Entonces, como ven en esta imagen, en un suelo, el mismo cultivo no se comporta igual, precisamente porque en el fondo de esta imagen se ve muy homogéneo este cultivo, que es un trigo, pero aquí en esta zona hay un problema de suelo, ¿no? Y se nota rápidamente que no hubo el desarrollo vegetativo adecuado, pero a simple vista no sabemos qué es, pero tiene que ver con estas propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Puede ser un problema de acidez, de alcalinidad, un problema de nutrientes, un problema de insectos, puede ser hasta de enfermedades, ¿no? Esos insectos, que también son habitantes del suelo, pues son los que de repente afectan a la producción, son
de diferentes características. Estos insectos ustedes ya los vieron o los deben de ver en un área de entomología. Vamos a verlo de una manera muy superficial. Este es la gallina ciega, que se denomina uno de los principales plagas de las raíces de los cultivos. Estas se alimentan de materia orgánica, pero cuando no hay materia orgánica, tienden a alimentarse de la raíz de los cultivos, provocando enfermedades, ¿no? Y muerte de la planta. Entonces, aquí están todos los habitantes del suelo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar qué tanto contenido hay de un nutriente en una hectárea? Bueno, pues primero que nada tenemos que saber que, nada más para cerrar esta parte, pues los insectos son propiedades microbiológicas del suelo, ¿no? Porque ellos hacen su función de descomponer la materia orgánica, de matar bichos, de construir incluso galerías en el suelo, como algunos insectos que se dedican a hacer, como las hormigas, a hacer galerías por donde pasa el agua, permitiendo que haya una mejor aireación y humedad del suelo, ¿no? Entonces, las propiedades microbiológicas del suelo son muy importantes para la productividad, pero hay algunos que son patógenos, comentábamos, ¿no? Como la gallina ciega, como algunos hongos degradan la materia orgánica, pero otros son entomopatógenos que le hacen daño a las plantas, entre otros, ¿no? Ahora, para saber qué tantos nutrientes tenemos en un suelo, primero tenemos que hacer una conversión de porcentaje de kilogramos por hectárea de nitrógeno asimilable. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos nitrógeno total, este es igual al porciento de materia orgánica entre 20. De 100 partes de materia orgánica, 20 corresponden a nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno asimilable es igual a 0.015% en este sentido, ¿no? Porque es la multiplicación de esta. El nitrógeno asimilable es igual al porcentaje, es igual al porcentaje de nitrógeno total. Del nitrógeno total, solamente el 0.15%. Entonces, el nitrógeno del suelo tiene dos componentes: nitrógeno orgánico y el nitrógeno inorgánico. Los microorganismos del suelo hacen la conversión de la forma orgánica a inorgánica, que es la que absorben las plantas. Se estima que entre el 1.5 y el 3% del nitrógeno total del suelo corresponde a nitrógeno inorgánico. Usualmente se trabaja con el 1.5 o el 0.15%, es para multiplicarlo. Entonces, ¿cómo sacamos ese porcentaje? Dependiendo del análisis de laboratorio que nos diga el porcentaje de nitrógeno total, lo multiplicamos por el 0.015 y nos da el porcentaje de nitrógeno inorgánico del suelo. Ejemplo, ¿cómo calculamos el nitrógeno asimilable del suelo? Aplicando la fórmula de materia orgánica de 0.74%, bueno, pues el nitrógeno total es igual al porciento de materia orgánica entre 20. Esto es igual a 0.74 de materia orgánica entre 20 es igual a 0.037. Entonces, el nitrógeno asimilable es igual a nitrógeno total por 0.015, que es la fórmula que ya dijimos, es igual a 0.0037 por 0.015. Tenemos un porcentaje de 0.00055% de nitrógeno asimilable. Entonces, ese porcentaje lo tenemos que convertir a kilogramos por hectárea. Entonces, la cantidad de nitrógeno asimilable aproximado es el porcentaje de nitrógeno asimilable por 16.200. Esto nos da 9 kilogramos por hectárea. ¿Ok? 16.000 es la densidad aparente más la profundidad del suelo y es un cálculo aproximado, no una constante. Entonces, el nitrógeno total, los análisis de nitrógeno total miden el nitrógeno en todas las formas orgánicas e inorgánicas. Y el nitrógeno total no indica el nitrógeno disponible para la planta. Es decir, no se incluyen las pruebas normales de suelo, por lo que nosotros cuando decimos, el nitrógeno total es de 5, pero el asimilable es el de la materia orgánica, ¿ok? Por eso es esta fórmula sencillita. Entonces, cuando tenemos un 0.74 de materia orgánica, ya nos está aportando 9 kilos de nitrógeno por hectárea, por ejemplo, ¿no? Ahora, el fósforo en suelos
se determina en diferentes intervalos. Es decir, cuando tenemos el nitrógeno en el suelo ya lo determinamos, ¿no? Tiene que estar de 1.5% de materia orgánica y si lo multiplicamos, ahorita en el punto 74 nos dio 9 kilogramos, ahora nosotros queremos saber en el 1.5%, pues hacemos 1.5 entre 20, nos da 0.075 por 0.015, nos da a 11.011%, y este lo multiplicamos por 16.200 y nos da 18 kilogramos, 18 kilogramos por hectárea. Entonces exactamente es como el doble, ¿no? Nos dicen que la cantidad ideal de nitrógeno del suelo es 1.5 a 3, entonces está nomás, hice el cálculo para analizar, entonces si el 0.74% nos da 9 kilos, pues 1.5 nos da 18 y 3% nos da 36 kilogramos, ¿no? Entonces, un suelo bastante fértil con 40 kilogramos por hectárea de nitrógeno ya disponible en el suelo es un suelo maravilloso, ¿no? Con 40 kilogramos por hectárea. Pero con 9 kilogramos, pues podemos trabajar con él. Ahora, en el fósforo, que es el otro elemento esencial para las plantas, se dice que andan los rangos de bajo, medio, alto y muy alto en el suelo, de acuerdo a dos parámetros. El método de Bray se utiliza en suelos alcalinos y neutros, que son suelos del centro del país para abajo, para la zona de Chiapas. Como llueve mucho, los suelos allá son más ácidos, son muy lavados por la lluvia, entonces allá se determina el fósforo de diferente manera. Entonces para ellos un suelo de bajo fósforo es menor a 20 partes por millón. Un suelo medio es de 20 a 40 partes por millón y un suelo alto es de 40 a 100 partes por millón y muy alto más de 100 partes por millón en el suelo. Pero aquí en los suelos alcalinos, que son la zona de Sinaloa, o calcáreos, se determinan los rangos de fósforo por el método de Olsen. Y los suelos bajos andan abajo de 21 partes por millón, por ahí no hay mucha diferencia, pero cuando son suelos medios de concentración de fósforo, andan entre 10 y 20 partes por millón. Y muy altos, decimos, que es cuando andan entre 20 y 40 partes por millón, y arriba de 40 partes por millón ya son suelos muy altos, lo cual determina pues diferentes características. El calcio en el suelo anda en rangos, cuando son suelos poco fértiles, en, de menos de 1000 partes por millón o en otra unidad 5 equivalentes por 100 gramos de suelo. Cuando son suelos medios es de 1000 a 2000 partes por millón. Este es un nivel o intervalo adecuado para el calcio en un suelo de buena calidad. Y cuando un calcio está alto es arriba de 2000 partes por millón o más de 10.000 equivalentes por gramo de suelo. ¿Okay? Potasio, que es el otro elemento, cuando está un suelo poco fértil de potasio, anda abajo de 150 partes por millón o 0.4 mil equivalentes por gramo de suelo, por 100 gramos de suelo. Cuando es medio, anda de 100 a 250 partes por millón o de 0.4 a 0.6 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. Cuando el potasio está alto en el suelo es entre 250 y 800 partes por millón o hasta 2000 equivalentes por gramo de suelo. Y muy alto, pues arriba de 2 y arriba de 800 partes por millones. Y finalmente el magnesio, que es el otro elemento que se analiza en el suelo. En un suelo sano debe de andar arriba o menor, bajo es menor de 60 partes por millón o 0.5 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. Un suelo medio de magnesio es de 60 a 180 partes por millón y un suelo alto es arriba de 180 partes por millón o 1.5 mil equivalentes. Entonces, como vemos aquí en este análisis de suelo efectuado por el laboratorio, parece que es el laboratorio del CIAT, sí. Nosotros llevamos la muestra de suelo y este es un cultivo de pimiento de Chile.
tomamos la muestra de suelo y ellos nos dieron estos factores, estos datos de un suelo. Es un suelo típico de aquí del Valle de Culiacán. El pH anda en este suelo de 8.29, es alcalino, como pueden darse cuenta, pero es de buena calidad porque la conductividad anda en 0.33, es decir, no están salinos. La materia orgánica es de 0.74, lo cual quiere decir pues, que tenemos 9 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En el caso de nitrógeno inorgánico nos dieron una diferencia ellos de 20 partes por millón, fósforo aprovechable, 9 partes por millón, sodio 585 partes por millón, potasio nos da 959 partes por millón, entonces de acuerdo con nuestro rango, estamos con muy buenos niveles de potasio, muy alto, ¿no? Que dice aquí que son más de 800. De calcio tiene 11.379 partes por millón, entonces de calcio está extremadamente alto, ¿no? Arriba de 2.000 es alto. Tenemos de magnesio 1.900 partes por millón. Y de magnesio nos decía el análisis que arriba de 180 partes por millón ya era un suelo con niveles altos. Entonces, como vemos, es un suelo bastante alcalino. ¿Qué le da la alcalinidad? Es precisamente estos cationes, ¿no? Sodio, potasio, calcio y magnesio. Como ven ustedes, este porcentaje de saturación de bases es muy alto. Los niveles de fierro, 15 partes por millón, manganeso, 8 partes, zinc, 1 parte, cobre, 3, y la capacidad de intercambio catónico es de 77. La textura del suelo es arcillosa, ya que tiene un 65% de arcilla, un 12 de limo y un 21 de arena. Entonces, para ver este análisis, lo vamos a ver, por ejemplo, en la concentración de sodio, en la exposición de un suelo, el RAS es la razón de absorción de sodio, esto con respecto al calcio. El complejo de cambio del porcentaje de saturación de bases de sodio intercambiable es el porcentaje de sodio con respecto a los demás cationes que se absorben, como les mencionaba ahorita, y se denomina el porcentaje de sodio intercambiable, o el PCI, que es igual a 100 por el sodio entre la capacidad de intercambio catiónico. Se considera que un suelo puede empezar a sufrir problemas de sodio y la dispersión de arcilla cuando es mayor a 15%. Entonces, la conductividad del suelo se dice que es un suelo con conductividad baja cuando es menos de 1 milimols por centímetro. Normalmente de sales andan en menos de 640 partes por millón. Cuando es medio de 1 a 2 milimols y cuando es alto arriba de 2 de conductividad. Entonces vamos a hacer estos análisis de suelo. El capacidad de intercambio catiónico se determina que es la medida de la capacidad del suelo para retener y liberar elementos como el potasio, calcio, magnesio y sodio, que son los cationes. Los suelos con alto contenido de barro o materia orgánica tienden a tener una alta capacidad de intercambio catiónico. Los suelos arenosos tienen baja capacidad. La capacidad de intercambio catiónico del suelo es relativamente constante a través del tiempo, así que no se necesita hacer análisis repetidamente. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico puede ser importante para predecir el comportamiento de pesticidas y otros químicos de suelo. Entonces aquí el resultado de la capacidad, por ejemplo, aquí en el miliquilantes por 100 gramos de suelo, de calcio es 14, de magnesio 7, de potasio 1 y de sodio 0.59. Esto al convertirlo en porcentaje se da de 61 45, 61% de calcio, de magnesio 30%, de potasio 5 y de sodio 2. Y el sugerido es que esté el de calcio entre 65 y 75, por lo que aquí el calcio le falta un poco más. De magnesio está elevado, si se dan cuenta tiene 30 y debe ser de 15 a 30. Entonces de magnesio está elevado, es lo que está desbalanceando el porcentaje de saturación de bases. De potasio debe tener de 4 a 7, está bien, está en 5, y el de sodio de 0 a 2.5 está en 2.51. Entonces lo que nos sobra es magnesio y lo que nos falta es calcio en este suelo, ¿no? Entonces esa saturación de bases se da en el porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico es ocupado por cationes que no sean hidrógeno.
y aluminio. En este caso son calcio, magnesio, sodio y potasio. Y los suelos con baja saturación de bases son normalmente ácidos y la saturación base y el pH están muy relacionados, ¿no? Y aumentan juntos. Entonces, para convertir la columna 1 a la 2, por ejemplo, dividir entre esto los partes por millón de potasio, para convertirlo a equivalentes por 100 gramos de sodio, se tienen que multiplicar por 390 o dividir por 390. El calcio por 200, el, el magnesio por 121 y el sodio por 230, ¿no? Y de esa manera ya obtenemos el equivalentes por 100 gramos de suelo. En este sentido, la acidez del suelo con respecto al pH, cuando son extremadamente ácidos, de 4.5, la eficiencia de los fertilizantes al variar de pH del nitrógeno baja de 100 al 30%, el fósforo de 100 al 23%, del 100 al 33% el potasio, el promedio de fertilizantes desperdiciados es hasta el 71% y la cantidad para aplicar cal en este suelo es de 8 toneladas por hectárea. La cantidad para aplicar de Case Mac, que es un mejorador de suelo, es de 2.5, ¿no? Esto es para aumentar el magnesio básicamente. Y así, conforme va acercándose a la neutralidad, pues los fertilizantes son totalmente solubilizados, ¿no? Estas son recomendaciones. Entonces aquí está el análisis que vimos hace un momento, donde el calcio, se dan cuenta que nos daba un valor aquí de 1.2 mil equivalente por 100 gramos de suelo. Este es en el mismo Chile. El pH a saturación es de 8, la conductividad eléctrica de 0.33, el porcentaje de saturación de 85, sodio 2.19, potasio 0.29 mil equivalentes, calcio 1.92, magnesio 0.6 y tiene una relación de absorción de sodio 1.95. Entonces, ¿cómo neutralizar el valor efectivo? Pues hacemos los cálculos de carbonato de calcio equivalente, donde calcio dijimos 2.5, magnesio 4, esto sale a óxido de calcio 1.79, óxido de magnesio 2.5, y ya de esa manera vamos viendo o se va separando cuáles son los elementos catiónicos, ¿no? Para tener en este ejemplo el porcentaje de carbono de calcio equivalente. Es decir, la aplicación del calcio nos permite a nosotros tener una mejora en la estructura del suelo porque tenemos un calcio demasiado alto. Y el porcentaje, aquí el calcio en 35% por 2.5, que es el valor, es igual al 87% de calcio. Entonces el magnesio del 2% por 4.7 es igual a 8.34 óxido de calcio. Entonces esta es la cantidad de carbonato de calcio por aplicar. La cantidad de carbonato de calcio equivalente es del 95%, de acuerdo a estos análisis de laboratorio. Entonces el porcentaje de calcio equivalente es el que pasa por malla es el 45%, arriba de 60 el 26% y el otro es el 19%, este se multiplica por 1, es igual, 19 por 0.5 nos da, esta unidad nos da 35 para la cantidad o efectividad de material encalante. Esto es para ver del 87% por aplicar, cuál será más o menos la parte que va a ser útil o encalable, y el valor neutralizante efectivo va a ser el porcentaje de neutralidad del suelo para bajarlo hasta un 30%, ¿no? Entonces, realmente aquí se hace el costo, 16 entre 30, que es el porcentaje, es por 100, nos da 51 pesos por tonelada aproximadamente, ¿no? Entonces, para sacar este rango, es 1 entre 30.88, que es la capacidad, el porcentaje de encalante, por 100 nos da 3.24 toneladas de este material encalante, es igual a 1 tonelada por 100% del carbonato de calcio. Entonces son cálculos que se hacen químicamente hablando, que es algo similar a aplicar materia orgánica. La absorción de nutrientes por la planta se da cuando lo tenemos en el suelo. De maíz, por ejemplo, tiene una densidad de 298 kilogramos de nitrógeno, de fósforo 128, de potasio 298 y de magnesio 73 y azufre 37. Entonces,
para un óptimo de maíz de 12 toneladas por hectárea y así para cada uno de los cultivos. Entonces, sabiendo cuánto ocupamos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, pues son las unidades que hay que aplicar al suelo para que este cultivo pueda llevar a su buen término. Lo mismo para el resto de los cultivos. Por ejemplo, aquí está el jitomate, 260 unidades de nitrógeno. Otros cultivos tienen sus propios datos. Entonces, básicamente, este es un análisis de suelo que nosotros vamos a determinar en el laboratorio, cómo hacer este análisis de suelo para determinar los elementos y reconocer al final de esto las funciones de los elementos esenciales en los tejidos vegetales, explicar el funcionamiento de los tejidos en función de las condiciones del suelo, del agua y de la atmósfera y describir el procedimiento de medición del estado nutrimental de un cultivo en sus diferentes etapas fenológicas, así como explicar el uso de instrumentos de la medición de los nutrientes, como es el CARDI para nitratos, calcio, potasio, sodio, equipo de extracción de nutrientes de la raíz, como son las sondas de succión, medidor de clorofila y sensores de pH y conductividad.